Saludos a todos, se dirige el doctor Nelson Esteban Vera Santiago. Sabemos que hay gente que se está conectando de distintas partes del globo, por lo tanto no podemos especificar si es mañana, tarde o noche, pero estamos muy agradecidos aquí en el Centro de Estudios Iberoamericanos de que nos acompañen para esta presentación de la novela de uno de sus miembros, Arauco, de Juan Manuel Zurita Soto. Nos acompaña un convite, ¿verdad?, de participantes del CEI. Y tenemos también la dicha de que en esta reunión virtual se están integrando no tan solo personas que en algún momento estuvieron, ¿verdad?, pendientes a las actividades del CEI, tanto en su faceta editorial como en su faceta de discusiones, en sus podcasts, etcétera. Pero nos acompañan hoy para la discusión. Le extiendo un saludo al doctor Pedro Juan Cabambales de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que nos complace, ¿verdad?, con esta visita que es virtual, pero no deja de ser, ¿verdad?, una hermosa visita. También tenemos a Juan Bautista de la editorial Comba, quien es el cerebro maestro detrás de esta tirada, que yo espero, ¿verdad?, en el día de hoy hacerle justicia a lo que ha hecho Juan Manuel, con quien en el pasado ya hemos tenido, ¿verdad?, él y yo, algunos intercambios. Obviamente, luchando con esta cuestión de la temporalidad. Juan Manuel nos está escuchando, ¿verdad?, desde el otro lado del planeta, del hemisferio. Allá es una hora, acá es otra, así que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para coordinar una discusión acerca de esta publicación que nace, ¿verdad?, de unas interesantes propuestas y que él muy cándidamente ha traído para la discusión aquí en el CEI, donde nosotros pues nos dedicamos a desmenuzar y a trabar ciertos temas relacionados con las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, la economía y otros aspectos. No nos estamos limitando para nada. Yo preparé y voy a estar compartiendo mi pantalla una presentación que yo espero sea del agrado de todos ustedes. Pues yo estuve trabajando con esta novela desde un aspecto, ¿verdad?, de la crítica que yo manejo. Titulé esta presentación Narrativa de la Convergencia en Arauco, de Juan Manuel Zurita Soto, como parte del CEI. ¿Y qué es lo que estamos trabajando aquí? Bueno, la metáfora que quiero integrar es la dualidad entre el ocultar o el descubrir. Y quisiera comenzar esta presentación con una breve cita de un autor que estuvimos discutiendo ya en pasadas presentaciones de este servidor y que con Juan Manuel también tuve la dicha de textear un poco y es parte de verdad de mi formación. Es el autor que yo trabajo en mi tesis, Roberto Bolaño, cuando él indica en una de sus narrativas, asesino o detective, no hay otra elección para un hombre. Y pensé que esto caía como anillo al dedo a esta novela porque vamos a estar observando, ¿verdad?, muchas instancias donde este binomio va a estar jugando con la narrativa y va a estar jugando también con los particulares ficcionales, que es la materia que voy a trabajar quizás con un poquito de acentuación en el día de hoy. Tenemos, ¿verdad?, una obra cuyo título es Arauco, está ya corriendo por ahí, pueden adquirirla a través, me imagino, de las librerías de su preferencia allá en España. Entiendo que también está en Latinoamérica, pero como nosotros a veces gozamos de la habilidad de poder pedir las cosas digital, online, etcétera, yo la adquirí mediante compra a través de la web y me llegó, como dice Gabriel, bien rápido. Es una novela que está muy disponible. Si yo no me equivoco, también creo que hay un formato de electrónico para libro electrónico. Me corrige Juan Bautista si eso es cierto, ¿verdad? Para el libro electrónico no lo hay. Para el No libro lo hay electrónico todavía. no. Ok. No, lo que hay es el libro, la impresión bajo demanda Ok, para Hispanoamérica. perfecto. Bueno, pues aclarado eso, qué bueno que yo, yo por mi parte, ¿verdad?, gozo del libro impreso. Esta tirada es un texto reciente, muy versátil, 236 páginas. No me pareció, ¿verdad?, algo que estuviese más inclinado a ediciones
de la década anterior, donde teníamos novelas que sobrepasaban las 300, 350 páginas fácilmente. Y yo tracé en el momento de mi lectura unos parámetros, unos límites de hacia dónde yo quiero moverme y hasta dónde yo voy a llegar, porque Arauco tiene unas características que pudiésemos decir que son casi geográficas, y yo quería trazar como un mapa de mi análisis hasta donde yo quería llegar. Así que mis parámetros son que la obra va por encima del sujeto, que Arauco yo lo voy a considerar como un locativo y como un mundo de particulares ficcionales. Haremos esa distinción mientras vayamos desarrollando la discusión, y que existe un desdoblamiento del narrador junto con un desdoblamiento de unas convergencias. Así que esos tres puntos son los que van a circunscribir lo que yo quería trabajar con esta novela. ¿Por qué? Y empezaríamos, ¿verdad?, por lo más básico, obra por encima del sujeto. Y la pregunta que nos queremos hacer aquí es: ¿qué pinta Juan Manuel Zurita Soto en esta historia? Y la contestación es bastante franca: absolutamente nada, por lo menos desde la lectura que yo le quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero enfrentarme a Arauco como una interpretación separada de las vivencias de Juan Manuel. Ya tendremos un momento, ¿verdad?, en la sobremesa posterior a la presentación, de poder interactuar con el autor y, si nos da el tiempo, ¿verdad?, con el editor. Pero en ese momento, cuando a mí me llega el empaque con la novela, yo me enfrento al texto, y en ningún momento yo pausé mi lectura para textearla a Juan, ver cómo su vida estaba influyendo esta narrativa. Yo quería absorber lo que estaba presentándose en esa novela. Así que aquí yo no voy a interpretar la vida, el currículum vitae o los eventos de la existencia de Juan Manuel, sino que como lector, mi invitación a los otros lectores, ¿verdad?, es que la experiencia de este libro se nutre cuando la cuestión narrable del texto, lo intricado, se va a volver cada vez más palmario, más llano, más familiar. Y esa es lo que yo creo que es una de las cualidades más grandes de la novela. Llega un momento donde Arauco no es un extraño, donde es un sitio familiar, donde las caras se vuelven incluso hasta familiares, llevaderas, y eso es lo que estamos buscando cuando leemos. Ahora, ¿qué hacemos con lo de Arauco como locativo y Arauco como mundo de particulares ficcionales? Bueno, pues vamos a hablar de las circunstancias del lugar, vamos a hablar del locativo per se primeramente. ¿Qué es Arauco y dónde está Arauco? Bueno, para nosotros que nos estamos enfrentando a la obra literaria, Arauco es un locativo ficcional en un Chile ficcional contemporáneo. A su vez, Arauco se encuentra en una especie de transición de lo viejo, lo vetusto, a lo cibernético. Hay una modernización y unos cambios que están pasando en Arauco. Y esto también implica que vamos a observar que los paisajes a cada rato están transicionando entre unos descriptores que son productos de la memoria del narrador versus lo que el narrador está comparando in situ en ese momento, que está observando y empieza a recordar cómo era este lugar, cómo era aquel, cómo estaba distribuido, ¿verdad? La cuestión de la planificación urbana de Arauco. También estamos observando un Arauco, que es un pueblo despoblado en algunas descripciones, pero luego es edificado en otras. El autor comienza a decir, casi como los memes de nuestros abuelos: mira, cuando yo estaba aquí todo esto era monte, y ahora hay casas, y ahora está la fábrica de celulosa, y ahora hay tiendas, y este restaurante que antes no existía, ahora existe. Un dato muy curioso de la novela, y quizás es una crítica que después podamos discutir directamente con Juan Manuel, es que a veces vemos muchas estructuras, muchas edificaciones, pero poco parroquiano en las calles, poca gente caminando. Y el autor constantemente muestra, el narrador muestra una especie de soledad en las calles que se contrasta con un montón de edificios que a veces él observa, ve sus fachadas, incluso se pone a rememorar cómo esas fachadas han cambiado. También tenemos que Arauco
se encuentra en una transición económica, constantemente aparece la referencia a la industria de la celulosa y cómo la industria de la celulosa, pues primeramente generó unos cambios con una economía de deforestación, de cambiar, transicionar de lo agrícola a lo industrial, hasta que al final el autor comienza a integrar cada vez más las casas de los trabajadores, la gente que trabaja en la celulosa, cómo la celulosa ha impactado el negocio familiar de este personaje que es narrador a la misma vez. Así que pensando en un macro, también existen múltiples araucos que se van a solapar uno encima del otro, se intercalan, porque lo que estamos viendo aquí es la visión que está desarrollando el narrador. ¿Qué son estos araucos? Pues miren, podemos hablar del arauco descrito. Es un arauco que este narrador homodiegético está interactuando, él lo está viendo y es casi como si fuese una especie de agrimensura, de demografía. Hay muchas ciencias sociales aquí involucradas porque el narrador está describiendo las calles, los lugares, los puntos específicos, los parques, dónde se estacionan los vehículos. Casi uno puede imaginar un mapa de Arauco porque él te menciona, bueno, esta calle discurre de aquí a allá y yo cuando era joven conducía el vehículo y viraba hasta este punto y él te va dibujando con palabras cómo es ese Arauco. Pero también tenemos un Arauco remembrado, ¿verdad? Es un Arauco que está moviéndose a través de la memoria, memoria que muchas veces nosotros la única fuente que tenemos es la de este narrador. Pero asimismo también hay otros particulares ficcionales que están recordando el Arauco, principalmente la familia del narrador. Lo que vamos a ver aquí es que muchos particulares ficcionales comparten unas memorias de este Arauco y a veces ese compartir de las memorias dibuja un lugar que es completamente distinto al Arauco descrito. Y por último, pero verdad, existen muchos más, está el Arauco criticado o el Arauco reflexionado. Y es un Arauco que la voz narrativa e incluso, ¿verdad? Quizás alguno que otro particular ficcional empieza a cuestionar, empieza a criticar, a justipreciar qué es lo que está pasando en Arauco, cómo se mueve Arauco, cómo funciona Arauco. Así que lo que vamos a observar es que hay un juicio crítico eh, que se distancia del autor, ¿verdad? El autor tiene también su cuestión y lo discutiremos luego, pero por lo menos aquí podemos observar que algunas de estas cosas se están intercalando. Por eso es que hablamos de convergencia. Tenemos casi más de 3 araucos funcionando a la misma vez en esta operación narrativa. Pero entonces, ya vimos eso. Vamos a hablar ahora del Arauco, pues, como locativo, pero queremos hablar también de quienes pueblan el Arauco. Perdón que te interrumpa, no, me está interesando mucho la explicación. Yo quisiera decir unas breves palabras para luego seguir escuchándote un poco más y ya luego tendré que abandonar la reunión, como dije al principio. Seguro. Y entonces, para que me dé nada, un momento, sobre todo al hilo de lo que estás contando, yo creo que la novela se teje de algún modo como es una novela sentimental en la medida en que el narrador, protagonista, reinicia o inicia una nueva etapa de su vida en la que Arauco, Arauco interviene pues, en su evolución, en esa nueva etapa del narrador, protagonista, que puede tener parentescos con el autor, pero realmente si algo logra Juan Manuel es separar muy bien las voces, Mm. por más que haya puntos en común. Uno no siente que está hablando el autor, ni mucho menos. Por eso creo que el pueblo, Arauco, interviene en la mirada, del narrador más que a la inversa. Yo quisiera leer unas breves palabras que escribió Rosa Chacel, la autora vallisoletana que estuvo
exiliada en Brasil y Argentina, unas palabras que escribió a Mercè Rodoreda, autora también española de Barcelona, sobre una de sus obras más conocidas, La Plaza del Diamante. Dijo: ¿cómo se puede hacer una cosa tan sencilla? Claro que hay que añadir ahí y tan perfecta, pero si no lo añado de entrada es porque a lo que no es así de perfecto yo no lo llamaría sencillo, sino simple o elemental o superficial o cualquier otro improperio. Digo una cosa tan sencilla porque se hace difícil ver en qué consiste su eficacia poética, la fuerza de su veracidad. Creo que estas palabras conectan bien con la novela de Juan Manuel, porque tiene una voz, una estructura en apariencia muy sencilla, y uno se deja llevar por su voz, por su cadencia y por la historia que nos está contando, cómo de algún modo arma de nuevo esa familia, que es su familia, pero con la que había desconectado, y se ve obligado, aunque no quisiera al principio, a conectar de nuevo con ellos y hacer frente a la nueva realidad. Eso es Arauco desde mi punto de vista, y su gran virtud, lo que a mí me enganchó al principio como lector y como editor, lo que me decidió a publicar el libro, es por los muchos niveles interiores que tiene el libro y por cómo los trata con esta aparente sencillez que, a su vez, como dice Chazelle, tiene unos rasgos de perfección inasibles, por así decirlo. Este es, de algún modo, mi resumen, para no enrollarme más y dejar que vosotros, como lectores y estudiosos, ampliéis más el marco que da Arauco, que, insisto, ofrece muchas lecturas, y eso es una de sus grandes lecturas, de sus grandes virtudes, y además con esta aparente sencillez que puse de relieve y hago de nuevo. Seguro, gracias. Yo pienso que parte de lo que captura es en efecto la habilidad de sintetizar y mostrar casi de una manera, yo diría que es un lenguaje súper cercano al lector, lo que está pasando en la interioridad de él como narrador, que se está enfrentando quizás a un cuestionamiento de cambios en su vida, pero él también está observando unos cambios en su familia y unos cambios en el pueblo, y la manera en que él logra conectar esas cosas es lo que engancha en efecto la lectura. Bueno, voy a tratar de ver dónde me quedé. Vamos otra vez a... Uy, si lo encuentro otra vez. Creo que estábamos aquí. Bueno, pues el problema de que viva gente en Arauco, pues, ¿cómo nosotros lidiamos, verdad, con esta cuestión? Yo lo trato desde una cuestión de particulares ficcionales. Desde un marco teórico, ¿verdad? Un personaje puede considerarse una entidad ficcional que está en un mundo posible y, pues, en vez de llamarle personaje, a veces yo le llamo particular ficcional. En el caso de esta novela, pues, ¿qué es un particular ficcional? Pues son todas aquellas personas que pueblan el mundo ficcional de Arauco. Todas esas personas que menciona el narrador, todas esas personas que componen el núcleo familiar, como dijo Juan Bautista, del narrador, que están un poco fragmentados, ¿verdad? Y le toca al narrador como que hacer una especie de resolución de lo que está sucediendo en esa familia. Y a los efectos de la interpretación que yo estaba haciendo de la novela, pues todo particular ficcional es una cuestión necesaria, es algo indispensable para poder desarrollar una cuestión narrable. Si Arauco estuviese vacío, no tendríamos nada que contar de Arauco. Tienen que suceder cosas en Arauco, y esa es prácticamente una de las grandes interrogantes que se hace el narrador cuando está pasando de la ciudad de regreso a su pueblo. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar aquí? Porque aquí, pues, a mi entender, no ocurre mucho. Y entonces,
comienzan a darse eso que yo llamo la convergencia de los eventos, las memorias, los sujetos, y cada uno de estos elementos, yo los trato en esta presentación como que juegan ironías y pares opuestos. O sea, cada vez que observamos una convergencia en esta lectura, cosas que se están encontrando, pues van a estar sazonadas o con ironía o con un juego de opuestos. Eso es algo que logra muy bien la obra. ¿Cuáles son algunos de estos particulares ficcionales que están en Arauco y los tropos que podemos amarrar a ellos? Pues tenemos un narrador, ¿verdad? Que él podríamos visualizarlo como el regreso que converge con el perdón. Él está haciendo las paces con un montón de cosas, incluso con él mismo constantemente se critica de que, ay, si yo hubiese tenido redes sociales cuando yo decía estas estupideces, no me lo iba a perdonar, o cuando cometió chiquilladas, o cuando hizo lo que eras como joven, pues él está llegando, ¿verdad? A esos niveles donde perdona muchas cosas. Mucha de su relación con el hermano está hasta el final de la novela, ¿verdad? En una yuxtaposición entre, bueno, yo voy a seguir tolerando esto, estos son actitudes de cuando nosotros éramos jóvenes versus ya estamos maduros, ya no hay que hacer estas discusiones. Y eso está sucediendo con esa figura dentro de muchas otras cosas. También tenemos el padre. Y el padre podemos mirarlo con la lupa de lo económico que converge con la muerte. Aquí hay, ¿verdad? Algo que está muriendo. Constantemente el narrador y la lectura enfocan hacia el pueblo. Y de momento hay unos detalles bien particulares de acciones que lleva a cabo el padre que nos dan un atisbo de que la muerte está cerca. La muerte es algo que rodea a todos los particulares ficcionales de Arauco. Uno de esos momentos que yo diría que es emotivo es cuando el narrador decide visitar el cementerio y cuando ve las tumbas de familiares, pues alguien las había limpiado, alguien había hecho algún acto, ¿verdad? Para mantener esas tumbas limpias y fue el padre. Así que hay un diálogo ahí, hay una convergencia de dos cosas que están constantemente fluyendo a lo largo de la cuestión narrable en Arauco. Tenemos esta figura del yerno, y yo estoy siendo un poquito parco a veces con los temas porque no quiero, como dicen ahora, arruinar con spoilers. Después tendremos, ¿verdad?, discusión ad nauseam de eso. Tenemos esta figura del yerno donde lo criminal converge con lo político. Yo estuve esperando este momento increciendo durante toda la novela. Yo dije, aquí va a explotar algo bueno, y sucedió. Después lo discutiremos, ¿verdad? Con un poquito de más saciedad. Tenemos la figura de Martínez, que yo lo coloqué como el pecado que converge con la redención. Este hombre que representa un montón de cosas que no le gusta a la gente de Arauco, que lo consideran un poquito hasta reprochable, un tipo pesado, se describe muy atinadamente la forma de vestir, etcétera, para luego, ¿verdad? Uno llegar como una especie de paz con este personaje. Y tenemos a Leiva, que es una figura que, ¿verdad?, muestra la reivindicación que converge con lo secretivo. Hay mucha gente que sufre el dolor que Leiva sufrió. Y mucha gente que siente que sí, hubo una reivindicación del nombre de Leiva, pero que todavía hay algo ahí que no se ha discutido, hay algo que duele, que es muy íntimo, y eso está funcionando en un montón de particulares ficcionales y los está motivando a llevar a cabo ciertas acciones. Cuando hablamos de la narrativa de la convergencia, ¿verdad? Pues tenemos también que hacer unas distinciones. Podemos hablar de la convergencia en su acepción tradicional, ¿verdad? Como dos o más líneas que tienden a unirse en un punto, coincidir en la misma posición ante algo que es controvertido. Esas son definiciones de diccionario. Pero también tenemos las definiciones de perceptiva literaria, porque convergencia también es la convicción de discursos de particulares ficcionales en el arauco ficcional. O sea, hay discursos que están llevando a cabo estos personajes, esos discursos a veces chocan,
Y ahí es donde se da los puntos de convergencia. Donde más se ve esto es en el narrador y su hermano. Ellos tienen muchos encontronazos, tienen formas de visualizar lo que es la adultez de forma distinta. De hecho, a veces el narrador lo esquiva porque no quiere ciertos discursos que el hermano representa. Y eso está ahí en la novela. También existe una convergencia de la cosmovisión de Arauco por la del exterior. Y cuando hablamos de esto, ¿verdad? Las preguntas guías son qué ocupa Arauco con respecto a otros lugares, cómo se relaciona Arauco con esos otros lugares. Aquí hay una distinción ciudad-campo, economía de ciudad versus economía de pueblo, etcétera. También podemos hablar de la intersección de elementos interpretativos o temáticos que solamente ocurren en Arauco. O sea, hay cosas que solamente se pueden dar en este locativo ficcional. No se dan en el locativo ficcional de la ciudad, en el locativo ficcional del camino. Por ejemplo, crea como una especie de sentido de transición cuando el narrador cuenta cuánto tiempo le tomó regresar a Arauco y cómo tuvo un montón de aventuras de camino específicamente hacia el regreso, que incluso después van a tener unas repercusiones porque esas aventuras le dan un ofrecimiento de empleo para él salir de Arauco, él decide no salir, pero son cuestiones que están dándose solamente cuando el narrador está in situ en el locativo ficcional. Por necesidad, todo se tiene que dar en Arauco. ¿Por qué? Porque pues es el eje, es el motor de la obra literaria. Lo que nosotros estamos observando aquí es que cuando se escribe esta novela hay unos limítrofes que son de carácter discursivo, psicológicos, políticos y económicos, pero todos están convergiendo en este espacio que es Arauco. Así que Arauco adopta en cierta medida como una especie de cualidad de ágora donde están entrando temas, están entrando visiones, están entrando discursos a ser discutidos por las personas que están allí en Arauco. La cuestión narrable, o sea, ¿qué es lo que pasa en Arauco? Pues tiene varios motores. Puede ser cosas que convergen gracias a la memoria, cosas que convergen gracias a los cambios económicos constantemente, ¿verdad? La figura de Martínez está relacionada también a lo económico y también de la interacción que tiene el narrador con otros particulares ficcionales. A cada rato, él visita a ciertas personas y se comienzan a dar como una conmicción de esos discursos y eso crea esas convergencias. Él visita al policía del pueblo, visita al alcalde, visita negocios, hace entregas como parte del negocio familiar de la ferretería y cada vez que sucede una de esas interacciones, ahí se está dando, ¿verdad? Una convergencia de discursos. Cuando se habla de esto, lo que estamos buscando es analizar aquellos temas que se intersecan dentro de Arauco y que van a crear una especie de sensación de lo espejístico. Y como les dije anteriormente, lo que estamos viendo aquí cuando se dan estas convergencias es que algunas están cargadas de ironía y algunas están cargadas de oposiciones. Es como esta imagen, ¿verdad? Que estamos viendo, donde la ciudad no tan solo es la ciudad, sino que es el reflejo de lo que nosotros pensamos que es la ciudad, de lo que nosotros añoramos que es la ciudad, de las metáforas que componen la ciudad. Pues lo mismo está ocurriendo en Arauco. Arauco no es el pueblo descrito. Arauco es una mezcla que está en constante fluir entre lo que están recordando los particulares ficcionales de que es el pueblo, las metáforas que se han desarrollado en el pueblo, que incluyen muchas veces las burlas, los chistes, estas especies de leyendas que se están dando aquí, todo eso es parte del pueblo también. Y ese reflejo crea una especie de imagen espejística. Es como si Arauco, si lo quisiéramos visualizar así, está en el centro rodeado de muchos espejos. Y cada uno de esos espejos componen o muestran una esencia de Arauco
que nosotros cada vez que vamos pasando las páginas vamos explorando cada vez más y más. Por eso, y hago el hincapié en la convergencia de discursos, por ejemplo, tenemos el narrador de la juventud que converge con el narrador de la madurez. También tenemos discursos que tienen que ver con las metodologías, los trabajos, las economías que considera este narrador, que son unos discursos que él está cambiando. Él constantemente hace referencia al mundo del Internet, constantemente hace referencia a los cambios económicos, constantemente evalúa el negocio familiar y lo critica. También tenemos en el caso de los discursos el poder del rumor versus el descubrimiento de la verdad. Al principio de la obra, el narrador se encuentra con un montón de rumores acerca del asesinato en el pueblo y él mismo tiene un olfato periodístico que le dice aquí hay algo que no está cuadrando bien y se dedica toda la obra a una metodología del descubrimiento de la verdad. También tenemos la convergencia de cosmovisiones. Tenemos un Arauco, que es un pueblito que se compara a veces con Chile en la narrativa, Chile como un todo. Arauco comparado con Santiago, constantemente estamos viendo cómo el autor recuerda cosas que hizo allá, elementos de su época de estudio, cómo él indica que las visiones de los compañeros de estudios que se fueron de Arauco y regresan, ¿verdad? Cómo eso se ha distorsionado un poco. De hecho, él tiene una interacción con un viejo amigo que él lo visita y el choque del cambio, ¿verdad? De que ya no somos los que vivíamos aquí, hemos cambiado, la ciudad ha traído algo, Santiago ha traído algo a nosotros que no estaba en Arauco, eso está bien presente ahí. Y también tenemos un Arauco de visión de pasado versus un Arauco de visión de presente. Al final de la obra queda un atisbo del Arauco del futuro, que es el que quizás quiera participar el narrador en todo esto. Y también tenemos las convergencias de las interpretaciones o los temas. Tenemos la cibernetización, que es un neologismo, versus el estancamiento. Constantemente el autor dice, pero es que yo pudiese haber hecho esto buscándolo por internet de esta forma. Tenemos una economía que originalmente era una economía de venta versus ahora una economía de producción de celulosa. Y también los temas de la quietud vis a vis el revuelo. Tenemos un pueblo donde al parecer el autor dice, bueno, aquí no pasa nada, todo está quieto, no hay ni transeúntes en las calles, pero de momento ocurren unos revuelos que uno pensaría que ponen en movimiento a Arauco como un todo. ¿Por qué una convergencia que emula una relación espejística? Bueno, de ahí traigo por los pelos una cita de la página 162 de la novela que a mí me parece que es un punto focal. Cuando el narrador se habla a sí mismo y dice, a veces me pienso como la continuidad de un yo que me es ajeno, como si de otro se tratara, lo que me da rabia, me veo y me juzgo. Y para mí, estas expresiones, esta cita, le dan una acentuación a toda la obra que es increíble, porque no tan solo es meterse a Arauco para enfrentarse a Arauco. El narrador está entrando a Arauco para mirarse en el espejo y enfrentarse a él mismo y quizás hablarse fuerte, cambiar, exigirse ciertas cosas. A mí me parece que esta cita en la página 162 es crucial. Vamos a hablar un poco, porque el concepto de convergencia está relacionado al concepto del tiempo. Y lo que sucede es que en los estudios de geografía, principalmente en los estudios de transportación, se habla de convergencia entre la relación tiempo y espacio, porque se ha descubierto, ¿verdad?, que principalmente en los métodos de transportación, la gente piensa mucho en cuánto falta para llegar a un punto. Se da lo que llaman un análisis de la sensación de conectividad y la disminución de las distancias. Y ahora, no existían antes, pero hay muchas tecnologías en los transportes que buscan crear una sensación de que las distancias geográficas son mucho más pequeñas, o que son más objetivas.
No sé si han visto cuando viajan, tal vez en el avión, en el crucero, que ponen un mapa de cuánto te falta por llegar a tu destino, o en el bus te indica un mapita de las paradas, o te pone un countdown, ¿verdad? Un reloj, un cronómetro. Y la idea es que la persona que está transicionando no sienta que se va a estancar en esa transición, que hay un destino hacia dónde llegar. Porque esto yo lo encontré importante para la lectura de Arauco. Porque Arauco para mí es una metáfora de la conectividad y los accesos. Hay una sensación en Arauco de que todas las distancias se acortan. Todo está a la vuelta de la esquina. Todo está a 5 minutos. Usted puede caminar y darle la vuelta a los lugares que el narrador le da la vuelta en cuestión de nada. En Arauco, la gente entra y sale con facilidad. O sea, aquí hay un juego con el tiempo y con el tiempo en relación a las acciones de los particulares ficcionales. La propia muerte que está investigando el narrador está en una función casi hasta matemática con el tiempo. La convergencia del tiempo afecta a la novela, ¿verdad? Porque el narrador constantemente está midiendo cuánto tiempo él lleva en Arauco y cuánto tiempo él cree que va a estar en Arauco. Él constantemente cronometrea su estadía. Por eso es que el final de la novela impacta cuando él toma la decisión de permanecer. El padre, que está constantemente haciendo unos arreglos con el notario, con el abogado, etcétera, tiene una carrera de tiempo con la muerte. Cuando vimos que arreglaba las tumbas, él estaba en realidad jugando con esa metáfora del tiempo. A Martínez se le acaba el tiempo o pierde el tiempo, pero al final de la narración, el tiempo es quien le da la gran justicia gracias al narrador. El sobrino del narrador constantemente está pidiéndole tiempo al tío. Y el tío hasta se cuestiona, pero ¿por qué a este muchacho le gusta? Y llega un momento donde, y esto es interesante, la metáfora de que juegan con un tren, ¿verdad? El tren, si nosotros lo visualizamos de una manera, es conectividad entre dos puntos, ¿verdad? Que se miden distancia-tiempo. Así que el agente de cambio en toda la obra es el tiempo. Hay una gran metáfora que al final se desdobla, se desprende hasta llega un momento en que uno le da un relief, como dirían algunos, y es que observamos el tiempo bien claro en la metáfora del Rolex que se encontró. Había alguien que había perdido el tiempo al principio de la novela, o por lo menos había perdido el símbolo del tiempo, y al final de la obra concluye con una gran revelación de la verdad de dónde está el tiempo, hacia dónde ha ido ese símbolo del tiempo. ¿Qué otras convergencias hay? Pues miren, en el caso del narrador, también converge la labor periodística con la intención literaria. En Arauco hay también una convergencia entre la madurez y la juventud. Él va perdiendo, ¿verdad? O desprendiéndose de ciertas conductas, ciertos pensamientos acerca de la juventud y decide desarrollar una noción del permanecer. Y eso lo vemos al final de la novela. En el caso del yerno, hay un Arauco donde se da la convergencia entre la sensación de superación versus la crítica a la superación que todos ejercen, la gran metáfora del reloj, que yo pienso que es de las cosas más logradas en esta novela, cuando al final de espaldas se observa el Rolex brillando y se identifica en dónde se ha posado ese símbolo del tiempo. Y en el caso de Martínez, la condenación y la redención. Mucha gente habló de Martínez y al final de la obra yo estoy seguro que no tenemos la misma noción de Martínez. Algunas propuestas de cosas que se pueden estudiar en el futuro, porque no quiero abarcarlo todo y porque creo que no amerita, ¿verdad? Malgastar un tiempo tan grande sin desaprovechar la oportunidad de la sobremesa. Pues bueno, tenemos la figura de un político de derecha que mata a un homosexual y culpa a un proletariado. El yerno mata a una persona que todo el mundo en el pueblo pues, lo identifica como homosexual, se le lleva
el símbolo del tiempo, pero le echa la culpa a un taxista. Y al final, los únicos que le hacen como una especie de memoriam bonito al taxista tocando las bocinas, saliendo de la iglesia, son esos compañeros que a pesar de que todo el mundo en el barrio hablaba mal de Leiva, lo reconocieron como uno de los suyos. Y eso está ahí bien palmario en la novela. Tenemos la cuestión de analizar el tema del sacerdote, que habla del pecado, pero que a la misma vez curiosea mucho con el tema del pecado. Es una especie de otro chismoso más que está en el pueblo y se deja en el tintero qué relación guardaba él con todo esto, porque parecería indicar que él sabía mucho más de lo que meramente le contó al narrador. Y la figura de la muerte del padre. Constantemente estamos observando que el padre no vence al tiempo y que su muerte es inminente, pero la muerte no ocurre en el texto. O sea, en el texto no está la figura del padre muerto, pero sí hay una proyectividad de que eso va a ocurrir. Los personajes como que se preparan e incluso preparan al lector de que, mira, esto no está en el texto, pero esto va a suceder. Va a llegar un momento donde a este señor se le va a acabar el tiempo. Así que estos son algunos de los temas que estábamos discutiendo, ¿verdad? En esta cuestión que les traje en el día de hoy. Yo espero que quizás Juan Manuel, cuando vea todo este análisis, diga, este tipo está equivocado, esto es una locura, yo no planifiqué nada de esto. Yo pienso que sí, que hubo mucha meditación, principalmente con esa figura del reloj. Para mí la figura del Rolex es una metáfora demasiado de fuerte para que el autor me venga y me diga, no, es que pues quise poner un Rolex ahí, ¿sabes? Porque me dio la gana. No, no, no. Aquí hay algo mucho más poderoso. Eh, Pienso que la política está como una serpiente andando subrepticiamente por debajo de los pies de la gente y por debajo de las mesas, y hay unas proyecciones discursivas acerca de qué va a pasar en Arauco en cuestión política y la cuestión económica. Yo veo aquí que la celulosa se ha apoderado de muchos espacios, no se dice directamente, pero sí se deja entrever. Nada, yo espero que les haya gustado esta presentación y gocemos de la sobremesa, que estoy loco de escuchar a Juan Manuel, ¿verdad? Ver cuáles son sus reacciones con respecto a todo esto. No, primero que todo, o sea, primero que todo, protocolarmente dar las gracias al centro, gracias a Nelson por la lectura. Juan se ha tenido que retirar, y eso como protocolo. Segundo, y lo más importante, que estoy quedado para adentro, porque al final lo que hace Nelson es que también lo que he hecho yo con otras obras, yo era verse uno ahí hace sentir primero una sorpresa gigante y segundo lugar, y no menor, un orgullo inmenso de que hagan una lectura sobre la obra de uno como lo que uno ha hecho sobre otros. O sea, esto que ya el texto no es mío. O sea, desde el momento de... El texto ya, una vez que se publicó, yo de hecho no sé si lo decía en esta novela, nota que estoy escribiendo, es como el dejar de decir estoy escribiendo al escribir. O sea, el texto ya no es mío, está el gesto que puede ser para mucha gente de arrojo y valentía, que no deja de ser, que también hay una valentía en mostrar lo que uno escribe. Hay un asunto también de ego, obviamente, pero también un poco de valentía, porque uno también se desnuda en un texto y ver que se lee así, uno queda impresionado, porque hay cosas que también, hay actos fallidos, me imagino, míos, que yo no me doy cuenta y que la lectura van apareciendo. O sea, hay cosas que sí, obviamente yo las reconozco de forma muy simple, pero hay otras cosas que están en uno, pero uno no las reconoce hasta que alguien se las dice. Entonces, igual como masticando todavía y digiriendo un poco las observaciones que no puedo decir ni un halago, no puedo decir que son brillantes, porque es como decir que mi obra es brillante, pero que me parecen, que me impresionan, porque me dejan así como, oh, o sea, todo eso está en esas 200 y tantas páginas, es como, hay que tiene sentido también con otras lecturas que también me han hecho otras personas, que hay veces que hay cosas que yo no me daba cuenta y me han dicho, pero esto pues, y no estoy hablando de reflejos de mi vida, de gente igual que Nelson, que no me conoce, que no conoce a mi familia, sino que
ve cosas así y dice, oh, obvio que sí, o sea, todavía masticando los comentarios, o sea, impresionado y muy agradecido. Eso es lo primero. De nada. Y bueno, o sea, respecto como lo que más recuerdo, porque lo último que has dicho, no es que no recuerde el resto, pero el tema del reloj, claro, o sea, de hecho, es como, más allá de que quizás la figura del tiempo, no lo había yo quizás asociado tanto a eso, pero no significa que no esté, que quizás conscientemente uno no hace muchas cosas. Una amiga que hizo una lectura, una crítica, me hablaba de la presencia de la Nissan, como una especie de cowboy, como es todo, pasa en ese vehículo, en esa camioneta, que claro, que es obvio, pero yo no me había dado cuenta. Claro, si yo quizás como lector la leo, sí me aparecen esas cosas así, pero obvio, o sea, el reloj también es de hecho, y pasa mucho aquí en Barcelona, porque aquí en Barcelona existe mucho robo de relojes, como de relojes de lujo, que es el reloj que quizás es la única como joya que utiliza un hombre en forma abierta, un hombre, algunos gente utiliza anillos, aros, pero el reloj es algo que ya ni siquiera tiene utilidad hoy, porque cuando me preguntan la hora yo la veo en el móvil, o sea, el reloj sí es una conexión tremenda con algo antiguo, o sea, de hecho el reloj hoy yo diría que es más orientado a decoración que a un uso práctico. Creo que la otra vez hablaba con un primo y justo en la canción de Shakira habla de que me cambiaste un Rolex por un Casio, que justo aquí en la novela aparece un reloj, que es un Rolex, y es como algo que también conecta con algo más antiguo, o sea, es decir, y obviamente es todo o sea, más allá de hacer una publicidad Rolex que dura muchos años, hay algo que conecta, o sea, es un símbolo más allá que el reloj da el tiempo, es un símbolo del paso del tiempo, o sea, los relojes hoy los llevan solamente la gente que lo utiliza más como algo decorativo que para ver la hora. Entonces, claro, pues lo había visto yo de la parte más práctica, pero con lo que dices, obvio, pues, estoy leyendo mi novela nuevamente con los comentarios, que nuevamente agradezco mucho. Le agradezco a Juanma por haberla escrito y a Nelson por haberla leído y de la forma en que la leyó. Y la pregunta no es para Juanma, aunque me gustaría que él, si, ¿verdad? Si se siente animado, que se lance, pero es a Nelson como crítico, ¿verdad? Y como el que hace la lectura y hace la presentación. Nelson, ¿cómo? No sé si han manejado a Padura, a Leonardo Padura, el cubano y el personaje de La Habana, ¿verdad? En Padura. A pesar que en la obra de Padura, pues en ninguno de los títulos aparece ese gesto fuerte, ¿verdad? De ubicar la narración en un lugar, ¿verdad? En un lugar en particular. Sí, es obvio desde que uno empieza a leer pues, la obra de Padura, pues, toda las tramas ocurren en La Habana. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? El énfasis que tú también haces, que tú haces y Juanma, en este asunto de la imaginación del espacio como parte fundamental en la construcción de la narrativa y de esta ficción. Entonces, me gustaría ver si es posible dentro de tu acercamiento, Nelson. Yo sé que has pedido de más, pero bueno, ahí voy. Si no, no. Si no, exacto. ¿Cómo compara, verdad? Hacer un gesto comparativo entre la construcción de estos espacios y los énfasis que se hacen no solamente, mi referente es Padura, por supuesto, en este caso, pero de pronto, obviamente, mi registro es limitado en términos de literatura, pero el de ustedes parto de la premisa que es mucho más amplio. Entonces, sí me gustaría ver cómo es posible, o si es posible, una comparación, ¿verdad? En cómo los lugares, Arauco no es una gran ciudad, como tú bien planteas, es un pueblo, pero no deja de ser significativo e importante de la imaginación del espacio, la imaginación geográfica y la significación de los lugares y la relación con el tiempo, ¿verdad? Como tú bien lo planteas, con otras obras en las cuales las ciudades o los pueblos juegan un rol fundamental
porque ya, ahí lo dejo. Ciudades, pueblos o lugares, ¿verdad? Los espacios, ¿no? Bueno, en ese aspecto, yo siempre identifico en la cuestión de la ficción la distinción bien importante entre un locativo ficcional versus lo que sería un locativo actual. De hecho, parte de mi tesis de Roberto Bolaño se concentró en distinguir si el locativo ficcional de Santa Teresa, que es la que aparece en la obra 2666, tiene alguna relación o está, mi director de tesis le llamaba vasos comunicantes con Ciudad Juárez, que es el espacio de la actualidad. En este caso, vamos a tomar, por ejemplo, Padura. Padura tiene Máscara, tiene El hombre que amaba a los perros, tiene, a ver si recuerdo, Paisaje de otoño, Paisaje de por otoño, ejemplo, esas otras. sí, En herejes. esas obras se da una sensación de que hay una transitoriedad de locativos, pero no la hay, no la hay. Lo que se da es una transición del tiempo. Cada investigación del detective se da en momentos distintos y lo que van reflejando, para mí, a mi entender, es poco a poco cómo la decadencia va absorbiendo a La Habana hasta que llega a lo que yo entiendo que es la decadencia a la perfección que se da en El hombre que amaba a los perros, cuando la metáfora de que el propio techo le cae al personaje y lo mata es ya una mención de que ya esto se acabó. Este locativo se está hasta desprendiendo él mismo. Pero lo que, eh, lo que se está desarrollando en el locativo, las impresiones de las investigaciones, las tramas, cómo el personaje del detective reflexiona en torno a su labor como detective, eso es la cuestión narrable. ¿Dónde hay otros referentes que podemos observar como esos? Podemos hablar del señor presidente, ¿verdad? Cómo el país se vuelve, el locativo ficcional se vuelve casi un particular ficcional que está acompañando a los demás personajes. Los asesinatos, las desapariciones, etcétera. ¿Dónde hay otro referente que ocurre lo mismo? El reino de este mundo, Alejo Carpentier. El locativo se vuelve no tan solo un simple locativo ficcional, se vuelve parte de la cuestión narrable. Yo diría que donde rompimos, ¿verdad? Un poco los esquemas, se ha vuelto hasta clichoso, pues es hablar de 100 años de soledad, donde el locativo llega a un nivel que afecta la cuestión narrable de cada uno de los personajes y, dicho sea de paso, de donde yo saco la cuestión del tiempo para analizar la novela de Juan Manuel es del final de 100 años de soledad, porque se da la cuestión cíclica de que lo que se predijo en aquel momento se cumplió al final. Yo me quedé esperando, y lo digo desde el principio, en las primeras 10 páginas me quedé esperando dónde caramba iba a aparecer el reloj. Yo sabía que el reloj iba a estar en algún lado, yo solamente me sumergí en la lectura buscando eso. Ahora, ¿qué es lo que podría suceder? Nosotros podríamos crear mundos ficcionales posibles, que es lo que yo trabajo, y si los dejamos completamente despoblados, no hay nadie allí. Ponemos unas reglas básicas de que el sol sale por tal lado, el viento sopla de este lado, pero si no hay particulares ficcionales trabajando en ese locativo ficcional, no vamos a tener novela. Ahí es donde yo pienso que lo que está haciendo Juan Manuel, lo que ha hecho Padura y lo que ha hecho, por ejemplo, Alejo Carpentier, es lo que transforma un simple locativo ficcional en un locativo ficcional que tiene unas repercusiones para la cuestión narrable.
Lo que ocurre en Arauco porque los personajes están pensando en Arauco. Lo que le ocurre en las novelas de Padura es porque los personajes están pensando en La Habana, en el estancamiento económico en La Habana del pasado, en La Habana que se está transformando en una decadencia casi irresistible. Hay personajes que están locos por escapar de eso. Yo no recuerdo si fue en Máscara, donde la trama hablaba, me corriges aquí, Carlos, de unas lámparas, que eran unas lámparas que costaban un montón. Y uno diría, pero ¿qué clase de narración es esta donde la gente se está preocupando por esto? Sí, pero hay algo subyacente. Y es que si estas personas no desarrollaran esto en este locativo, aquí no estaría pasando nada. En el caso de Roberto Bolaño, con 2666, se da la cuestión de los cadáveres. Wow, no se menciona cómo, o sea, se mencionan los cuerpos encontrados en ciertos puntos en el mapa de Santa Teresa. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. De hecho, nosotros como personajes, como lectores, no sabemos qué rayos pasó, pero nos interesa. Eso es lo que está buscando, yo pienso, Juan Manuel en esta novela. Había un desinterés tanto del narrador, quizás hasta una apatía de Arauco. ¿Para qué yo voy a regresar aquí? Caramba, yo estoy haciendo esto casi hasta por obligación, porque pues, se me acabó la chamba, no tengo trabajo, yo tengo que soportar esto. Versus lo que ocurre al final. No tan solo el narrador se queda en Arauco, nosotros no salimos de Arauco. Nosotros nos quedamos pensando en cuál va a ser el futuro de Arauco y nos quedamos viendo unas proyecciones que a lo mejor ni se den porque no están en el texto. Lo que objetivamente, si analizamos el texto acaba con una barbacoa y con un deseo, nada más. Nada más, si gana o no gana el alcalde que al principio le cayó pesado al narrador, no lo sabemos. Si se hace justicia contra Martínez, a favor de Martínez por su asesinato, nosotros no lo sabemos. Si al final se mantiene en pie la ferretería y se constituye la sociedad civil que quieren hacer para mantenerla, no lo sabemos. Así que se quedan un montón de líneas inconclusas y al final todo apunta a que uno se queda en el sitio. Yo creo que esa es la razón, y aquí vuelvo y ato, porque Padura siempre al final de las novelas, no sé si te has fijado, dice, en mantilla, siempre en mantilla. Y para él esa es su conclusión. Van a seguir ocurriendo cosas en el locativo. Es cuestión de nosotros, personajes y actantes, manejarla. Para mí, que yo creo que por ahí va esa cuestión. No, sí, que, o sea, Padura, Carpentier, Zurita en una misma oración. Me imagino que eso es para que se asuste. Sí, es como por orden alfabético en una librería estoy al lado de Stefan Zweig. Así como, como Zweig y yo al lado, así como compañeros de estantería. Bueno, a ver, el tema del territorio, o sea, de la ciudad, de la locación, que bueno, las novelas se llaman Arauco. Hay una reflexión sobre todo el tema del paso del tiempo que hablaba Nelson. Y no es que yo esté haciendo un análisis sobre mi novela, sino son los temas que a mí también me interesan, de los cuales escribí aquí. A mí me gusta mucho Borges, o sea, me gusta mucho sobre todo el Evaristo Carriego de Borges, donde habla de esa clásica frase de que todo sucede, cuenta todo el día y serás universal. Borges lo cuenta de otra forma, un momento que está Evaristo Carriego, lamentándose que vivo en este pueblo, que no pasa nada, por Palermo, en este arrabal mediocre, en este siglo XX mediocre, me gustaría estar en Francia, junto a D'Artagnan, en el lugar de la épica y las gestas. Y mientras está lamentándose, escucha sonar una guitarra afuera y se entona un tango, y ve pasar a Suárez, que viene con un tajo en la cara, que le ha hecho el día anterior el chileno, y se da cuenta que todo está pasando en todas partes. Y esa misma reflexión del tiempo, Borges también lo hace en otra parte, donde dice que esto a vosotros y a mí,
lo vamos a entender súper bien, donde dice Borges que el tiempo es propiedad de los latinoamericanos de los lugares nuevos, porque dice que yo he visto pasar el tiempo en Granada, frente a estos murales centenarios, pero me doy cuenta que ese mismo paisaje va a ser siempre el mismo, o ha sido el mismo durante muchos años. En cambio, en la ciudad, en un suburbio latinoamericano, lo que antes era campo, después es ciudad, una antigua ferretería, ahora es un templo evangélico y mañana es un cine. O sea que todo cambia en forma mucho más rápido. Entonces nosotros somos no hijos del tiempo, sino hermanos del tiempo. Entonces, todos estos cambios que en una ciudad europea se han dado a través de siglos, nosotros los vemos en 20 años. Y no deja de ser verdad. O sea, en la novela yo lo trato de decir porque no es propiedad mía. Yo creo que todos nos damos cuenta que hemos visto como nuestras ciudades han ido creciendo, sobre todo en un país como Chile, que no tiene un pasado arquitectónico, ya sea porque las culturas nuestra colombina no tuvieron mucha edificación, o porque también tenemos terremotos y lo que había se cae cada 50 años. Se cagas. Entonces, como todo va cambiando, o sea, es impresionante lo que cambia, o sea, se sigue manteniendo cierta personalidad en los lugares medianamente igual, porque son ciudades pequeños o pueblos que van en transición a esa ciudad, pero es impresionante la cantidad de cambios que vemos pasar en poco tiempo. No sé, es como esta cosa del paso del tiempo que me imagino que en La Habana, por ejemplo, hay una suerte de postal que se ha ido permaneciendo durante mucho tiempo y la que los turistas cuando van quieren ir a ver. Este es como especie de estancamiento del tiempo y que las ciudades pequeñas latinoamericanas queremos que sea todo igual, pero a la vez no. También queremos que sea más moderno, o sea, ya tenemos esto otro. No sé, quizás me estoy liando un poco pero por la emoción, pero un poco va por ahí la reflexión de como el tiempo vamos muy de la mano con él. Bueno, pues nada, yo encantado siempre de estar en estos eventos, aunque no soy ni escritor ni literato stricto sensu, yo me considero solo fanático. A mí, de lo que estaba de la presentación de Nelson, por supuesto la cuestión del tiempo es muy sugerente, pero la cuestión de la celulosa, del papel, por lo que puede implicar tanto del pasado industrial, de ciudades y pueblos que acabaron en la nada, que en Puerto Rico de eso conocemos muchísimo, cuando han ido a las fábricas, a otros sitios donde hay o mano de obra más barata o simplemente ventajas fiscales. Pero además, eso permite un juego fantástico con la cuestión del libro, la cuestión del papel, la cuestión de dónde fijamos la memoria. En el papel o en lo electrónico. Así que bueno, nada, por mi parte, escuchar entonces un latinoamericano y entonces que estemos hablando con un editor español y hablando de Miami con un presentador desde Puerto Rico, pues nada, es un testimonio, creo que es un testimonio, no ya digo yo solamente de la pandemia del siglo XXI, sino de entonces de lo latinoamericano, cómo está entonces deslocalizado y globalizado a la misma vez. Así que nada, muy contento de haber estado con ustedes en esta presentación. Mira, yo iba a añadir, Juan, Sí. hubo momentos en la lectura que yo percibí una especie de evaluación desde la distancia de parte del narrador. Va a ver cómo yo fraseo esto. Por ejemplo, Daniela Altiti, que ella a veces habla de un Chile, pero que lo está observando desde una especie de distancia un poquito más objetiva para afrontar la cuestión del dolor, que yo pienso que es una de sus metáforas bien grandes. Me recuerda también Juan Goytisolo, una novela muy buena española, Macbara, que trata de este personaje enfermo que ya está muriendo, que ve en la lejanía, ¿verdad? El recuerdo y toda la cuestión. Al principio de la novela, uno podría pensar que esto era una novela donde el personaje regresaba, ¿verdad? Simplemente volvía al lugar del origen. Esa metáfora, ese tropo, pues ya lo hemos visto en la Odisea, en un montón de obras literarias, etcétera. Pero
yo veo que hay dos distancias que se acortan. La distancia física del personaje, del narrador que entra en los límites de Arauco y se enfrenta al Arauco, pero eso no necesariamente implica que él psicológicamente y emocionalmente esté cerca de Arauco. Hay un momento en la obra donde el personaje deja de hacer referencia a un Arauco distante y empieza a hacer referencia a un Arauco mucho más cercano. De hecho, yo lo noté principalmente cuando él se da cuenta de que quien no vive en Arauco es su hermano y su sobrino, que están más lejos de Arauco que yo. O sea, llega un momento en que él internaliza su regreso de una forma y cambia el concepto de la memoria. Y mi gran pregunta es, ¿eso fue deliberado? O sea, hubo una entrada física en Arauco que precede a la entrada emocional del narrador en Arauco. Bueno, lo que pasa, yo creo que a todos nos pasa un poco, sobre todo con, a ver, también yo he tenido, cuando uno tiene es de un pueblo, una ciudad pequeña y ha vivido mucho de su vida ahí, siente que tiene una pertenencia grande emocional con eso. Entonces también pasa una cosa que es como la familia, uno puede hablar mal de ella, pero nadie puede hablarle mal a la familia de uno a uno. Entonces hay una cosa medio así, entonces como yo podría despotricar contra el pueblo, yo como personaje me refiero, un personaje podría hablar mal contra el pueblo, pero cuando siente que ese pueblo está en juicio por otro, o cuando siente que hay una especie de mirada también de desdén sobre él, o hay una valoración solamente sobre él, surge la otra parte que es como desde dentro y esto no, esto yo lo defiendo y esto es mío. No sé si va por ahí, pero es como, claro, el personaje ve con la distancia, porque sobre todo porque se fue del pueblo renegando como cualquier provinciano que sueña con alcanzar la metrópoli, la Babilonia de César Vallejo. Y cuando vuelve, obviamente, o sea, empieza a darse cuenta de todo lo que dijo y viene otra valoración del lugar. O sea, no sé, uno siempre tiene una imaginación sobre cómo es el otro lugar. O sea, el pasto del vecino siempre es más verde que el de uno. Y Eso, entonces siempre está hablando lo del otro y cuando está del otro lado ve que lo bueno que tenía el lugar que uno ha dejado. Sobre todo con un pueblo que está con lo que decía Pedro, con el tema del conflicto de la celulosa. Arauco es una ciudad que si bien tiene un nombre potente, de hecho hay un texto que se llama La Araucana, que es sobre la zona de Arauco, no solamente el pueblo de Arauco, sino la zona de Arauco, que de los pocos textos que se salva de quemar en el Quijote, y una empresa celulosa le ha usurpado el nombre y ahora tú buscas Arauco en Google y lo primero que te aparece es la celulosa. Y segundo, un centro comercial que queda en Santiago que no tiene nada que ver con el pueblo. Entonces, también es un tema de, a ver, un asunto de orgullo, o sea, le han robado hasta el nombre del lugar y no te pueden robar el nombre, o sea, la verdad se cifra en el nombre, dice Borges. O sea, entonces hay un tema también como de yo puedo hablar mal del lugar que es mío, pero nadie más puede hablar mal de ese lugar. No sé, creo que a todos nos pasa un poco eso con nuestra familia o con nuestras instituciones. Nosotros criticamos incluso la institución donde trabajamos, pero viene alguien de afuera y dice, no, y ahí viene el paralelo. Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Claro, claro. Mira, a mí me pareció, porque la literatura uno la siente, ¿verdad? Yo sentí eso, sentí que había una lejanía física que se acortó y que subsiguientemente hubo una lejanía emocional que se acortó. Hay algo interesante y es que el sentido, por ejemplo, había una novela que a mí me gustaba mucho, La Isla de la Pasión, de Laura Restrepo, que es que esta novela discurre en una isla donde no hay un carajo, perdonando la expresión. Es un islote donde no hay absolutamente nada. Y al final, para cortar, ¿verdad?, el comentario, cuando logran rescatar a los personajes, sacarlos de la isla donde no pasa nada, a ellos les da un poquito de sentimiento, coño,
era nuestra isla, tú sabes. No pasaba nada, pero era de nosotros. Eso no está pasando aquí porque el narrador no se marcha. Y eso me invita entonces a mí a hacer la siguiente interrogante. ¿Qué significa quedarse entonces? Quedarse es, y esto quizás metafóricamente como puertorriqueños nosotros lo hemos visto mucho, quedarse es regresar a morir en el sitio o quedarse es participar, proyectar, soñar, otra cosa que no sea yo plantar mi cadáver en el lugar. Esa cuestión que yo creo que se queda ahí más o menos en una especie de limbo en esas últimas páginas. Porque yo estoy pensando que este narrador tiene quizás una esperanza en los niños y él habla muy bien de su labor como docente, el programa de radio, comienza a ver a su sobrino desde otra perspectiva y yo pienso que hay un cambio psicológico en la definición de quedarse. Eso es lo que estabas buscando en esa conclusión de la novela. O sea, sí, sí. O sea, hay un tema de la responsabilidad de quedarse con lo que hablabas con el tema familiar, el padre, el apropiarse también del lugar. Cuando el hermano en un momento le dice, ten cuidado porque hay gente que sigue viviendo en la ciudad y tú te vas a ir. O sea, es como, hazte cargo de eso. Pero también hay un asunto de personaje, o sea, tú lo has dicho, de la reconciliación con el lugar. O sea, el personaje pues le gusta, o sea, es coherente que se quede, creo yo. Yo lo escribí así, o sea, hay una labor con los niños, una radio y se da cuenta de la cantidad de mundos que van pasando en un lugar donde él creía que no pasaba nada y siente que su trabajo es valorado porque quizás puede ser también hasta un aporte, con humildad a un asunto, puede ser un aporte, donde en otro lugar era solamente un funcionario más de un engranaje de una empresa grande periodística, en fin, uno más ahí. Entonces yo creo que hay un encantamiento del personaje, o sea, yo intenté que se mostrara que el personaje se reconcilia, tú lo has dicho, o sea, se reconcilia con el lugar, y reconciliar significa, no es que tenga que perdonar, que se tiene que perdonar a sí mismo por todo lo que dijo, si el pueblo, a fin de cuentas, pues lo recibió con los brazos abiertos, o sea, es como, es parte, o sea, como que creo yo que sí, o sea, si es así como me pregunta, bien por mí, porque logré que se notara eso, que era, eso no es no es un quedarse obligado, o sea, hay una obligación moral, no una obligación como impuesta, sino yo decido, o el personaje decide quedarse, o sea, es como, este es el lugar que le corresponde, pero bien, o sea, no mal. Yo O sea, lo menciono porque cuando se habla, en el caso de nosotros, los isleños, cuando se habla mucho del regreso, la gente a veces asocia el regreso con algo que no está dentro de su marco de control, envejecer, morir, retirarse, cosas que ellos no pueden en cierta medida manipular o por lo menos tener quizás una sensación de control. Y eso no es lo que se ve en esta obra. En esta obra se ve una persona joven, una persona que incluso descarta trabajos donde evidentemente la mujer que le está ofreciendo el trabajo está coqueteando con él y él podría bien decir, bueno, pues yo me voy para allá porque, hello, hay otras cosas también que voy a perseguir. Pero hay un grado yo creo, no sé cómo traducir esta palabra, yo una vez la escuché, ownership, adueñarse de lo que él puede hacer en Arauco. No es regresar a Arauco para retirarte, para morirte, para ver a para entejar a los viejos, que a veces, ¿verdad? Eso sucede mucho en las metáforas de nosotros como puertorriqueños, de que muchas personas solamente regresan para los entierros. Y a mí me parece, ¿verdad? Que eso es un tema que no lo incluí. Yo creo que eso se debe dejar en el tintero porque me parece que es interesante. ¿Cuántos regresos son para, para uno llevar a cabo un proceso personal versus cuántos regresos son en realidad para recibir lo inevitable y por lo menos recibirlo con dignidad en un sitio donde
tú te sientes con un amor, con un cariño, con una sensación de pertenencia. Yo creo que eso está bien logrado. No sé si Pito coincide conmigo, porque ya entramos a hablar de la diáspora como tal. Sí, sí, muy interesante. Realmente yo lo que tengo que decir, bueno, primero felicitar a Juan Manuel por la novela, porque realmente es una novela excelente, y esa presentación que tú has hecho, que me parece extraordinaria. Yo no sé si los estoy sacando un poco de la novela para colocar la novela, pero como ustedes dos son no solamente dos escritores, sino dos especialistas, dos estudiosos que han estudiado formalmente la literatura, no me deja de intrigar, no sé si poner esta palabra, ¿qué intertextualidad existe en Arauco y su autor? Es decir, ¿qué textos habitan ahí? Un poco ya Juan me hablaba de Borges, ¿no? Y en ese sentido, para el autor Juanma y para ti como el que haces el análisis, ¿cómo, ¿qué noción hay de la literatura en Arauco? Entonces, yo sé que eso es un poco colocar a Arauco en el contexto de muchas voces literarias que Juanma las conoce perfectamente porque no solamente escribe, sino que es un estudioso de la literatura, ustedes dos, y desde ahí pues, pensar un poco cómo se transforman las nociones mismas de hacer literatura, de escribir. Me gustaría ver qué tienen que decir por ahí. ¿Yo primero o Nelson? Nelson. Yo. Mejor Pues, me sueltas más. yo pienso que Arauco le da un poquito de contextualización a un montón de otras literaturas que se dan en Chile. Hoy por la mañana yo recibí la llamada de una participación en México, de una publicación, y me dijeron, no, porque es que tú eres chilenista. Y yo me miro al espejo y ¿y yo qué? Pero no me considero especialista ni mucho menos chilenista todavía, me falta un trayecto largo para eso, pero sí yo podría decir que la posición que ocupa Arauco con respecto a otras novelas es que esa metáfora que se habló mucho de Chile, un país de una geografía extraña, ¿verdad? País alargado. La gente a veces lo asocia con unos locativos que son enigmáticos o con unos temas, por ejemplo, el tema de los terremotos, que el más grande que se discute en la obra es el del 2010, que fue bien reciente. De hecho, que yo lo viví en la Facultad de Derecho y los compañeros de Chile que estaban de intercambio allí, pues nosotros tuvimos que acogerlos esa noche y hacerle como una especie de fiesta porque nosotros pensábamos que esto era algo de sufrimiento, esto era algo difícil, y sale a relucir que la gente bebió más que nosotros. Pues dice, pues este es el de este año, eso ocurre, la semana que viene otro, y efectivamente vino otro. Para ellos es bien tranquilo, un terremoto no es lo que nosotros estábamos pensando que era. Pero entonces se contextualiza la ficción de Chile. Cuando yo iba a presentar esta novela, yo tengo la mala maña de dejar mis libros accesibles en el sofá. Y mi mamá ve el libro y me dice, ¿qué tú haces leyendo La Araucana otra vez? Y fíjate que eso es un ejemplo bien claro de cómo esta pequeña novela sin ánimo de ofenderte, Juan, pero comparado con La Araucana, ¿verdad? Que es un texto que yo también trabajo, que es un texto enigmático, es un texto mítico, creativo, se crea un mitos de lo que es Chile. De hecho, la novela trata perdón, el poema trata de asociar el mundo antiguo occidental con Chile de alguna forma. Pero fíjate que nada más
con que la novela se llame Arauco, contextualiza la obra en una historia literaria y le brinda un color que a lo mejor las otras personas no entienden. Todo el mundo que yo hablo me habla de un Chile que es solo ciudades, que es solo edificios, que es solo terremotos. En ningún momento ya había leído una obra que tuviese que ver con la industria de la celulosa, que es una industria que está cambiando la economía del lugar. Es como, por ejemplo, cuando uno habla del Valparaíso de la gente común, todo el mundo te habla de las metáforas como si todo el mundo fuese Neruda, y el Valparaíso, y la playa, y el mar. Y hay gente que le importa un cipote ese tipo de Valparaíso. ¿Por qué? Porque y lo bueno de la obra es que visibiliza un pueblito que quizás en un contexto macro de la literatura chilena no tenía, ¿verdad? Una representación que le hiciera justicia. Para mí, esa es la manera en que intertextualiza Arauco con el resto de la obra chilena ¿verdad? Y la cacofonía que mi mamá lo que vio fue, dijo, ¿qué es esto leyendo la Araucana por vez número 1000 este hombre? ¿Cómo esto puede ser posible? Y yo pienso que va por ahí la cuestión. No sé si Juan Manuel tiene una definición distinta. Bueno, sí, no distintas, creo yo que se complementa y que el objetivo también quizás del texto, la novela. Yo soy fanático del tango, o sea, me gusta mucho el tango, hice mi tesis en literatura sobre tango. Y hay un tango de Celeón y Esteban Flores, el Negro Cele, que se llama Corriente y Esmeralda, que es un tango que tiene una letra muy particular que describe el centro de Buenos Aires. Corriente y Esmeralda es la intersección donde se ubica, supone que geográficamente, el personaje de la primera mitad del siglo XX argentino. O sea, hay un escritor, Scalabrini Ortiz, que lo sitúa. El hombre que está solo y espera es el hombre de la calle Corrientes y Esmeralda. En esa esquina está toda la tensión de la primera mitad del siglo XX, más que argentino porteño. Y cuando finaliza este tango, que tiene una letra muy buena, que va describiendo ciertos espacios físicos y la parte mítica, como dice, te prometo, le canta a esta esquina, te prometo el verso más picanero para hacerte el tango que tan inmortal. Que a mí me gusta mucho esa frase, que la cité una vez en la tesina, que es decir que, o sea, te quiero tanto que voy a hacer algo con mi ego, con mis ganas y mi humildad, que se llama escondida, donde te haga un homenaje. Y es un poco eso lo que busca la novela. O sea, Chile, al igual que todos los países del mundo, no solamente es la capital como centro y como polo que envuelve todo. O sea, entendemos por argentino el acento porteño. Si hablamos de Francia, nos situamos generalmente en París. Quizás, bueno, Estados Unidos es un país bastante más grande que puede tener un par de polos ahí, pero al final hablamos de los yanquis. Y hay un montón de otros relatos que están en otras partes que son menos estereotipados, tal cual habla de Valparaíso. Valparaíso es un estereotipo. O sea, como Buenos Aires, cuando Borges decía uno de los grandes mitos de Buenos Aires es la calle Corrientes. O sea, es un mito, no existe tal. Valparaíso es un mito también, tal cual lo decías, y creo yo que hablar de un lugar que supone que es medio periférico, también lo sitúa en el centro del mundo. Entonces, creo que escribir un texto que puede ser universal, que puede ser leído en cualquier parte del mundo y que puede ser comprendido, no porque sea una capacidad mía, sino porque quizás también tenemos ciertos estereotipos en los lugares y cuando los abandonamos nos sitúan, esto igual puede ser en cualquier otra parte. O sea, hay escritores que escriben sobre el lugar, escritores que tienen obra completa sobre eso, sobre lugares que no son centros literarios por excelencia. Por ejemplo, Juan José Saer y Santa Fe. O sea, Santa Fe ni siquiera es una ciudad bonita. Yo no la conozco, pero sé que ni siquiera es bonita, pero es un centro de toda la literatura, y para qué hablar de Macondo y Comala y los grandes puntos de referencia de Latinoamérica como ciudades, que además, más allá de las capitales culturales, también hay un montón de ciudades imaginadas, como diría el escritor italiano, cubano, Italo Calvino, que existen y donde se concentra una cantidad de población también gigante y que se hermanan, porque al final, ¿cómo era el dicho ese? Todas las familias son iguales en su felicidad, pero distintas en su desdicha. O sea, como que al final todos los lugares igual son iguales y distintos a la vez. No sé si he dicho un lugar común, pero
pero si vosotros la habéis leído y la habéis comprendido, sin conocer mi lugar, te das cuenta de un Chile que también vive lo que viven muchas ciudades: civilización y barbarie, modernización acelerada, una dictadura que ha quedado atrás solamente cronológicamente, porque siguen habiendo resabios de ella ahí, un autoritarismo que está en algunos personajes, lo has dicho tú, muy protagonistas. El tema político está en la novela, pero quizás saliendo de los grandes iconos, como se dice aquí, sino poniéndolo como en un diálogo de gente de a pie y del siglo XXI. No sé si me he enredado, pero por ahí. Bueno, ya yo creo que podemos ir cerrando. Llevamos 1:30. Quizás, Juanma, algunos comentarios al final que quieras hacer con respecto a tu libro y tu novela. Bueno, Agradecer la próximo. lectura. Agradecer, solamente agradecer. Okay. No, muy bien, Nelson, de verdad te agradecemos muchísimo por ese esfuerzo de analizar con tanta profundidad esta obra. Ahorita Pedro mencionaba, ¿no? Hablábamos de Miami con gente de España, autores chilenos que en Barcelona, otro en Aguadilla, y hablando de La Habana, solamente es posible gracias a la tecnología, pero también gracias al Centro de Estudios Iberoamericanos, ¿no? Que ha hecho este convite y tiene gente de tanta calidad como a Juan Manuel Zurita y como a Nelson Vera para conversar sobre estos temas, ¿no? Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida. Por aquí estaba Dianita Liscano, nueva integrante al Centro de Estudios Iberoamericanos. Está en Colombia. Juanma la conoce, hizo el máster con nosotros. Kazuko está por aquí. Hay algunos colegas que no pudieron llegar, pero este esfuerzo que hemos llevado por los últimos 2 años en actividades como esta se demuestra que valen la pena, y queremos seguir teniendo más discusiones sobre esta, sobre literatura, sobre política, sobre economía y sobre otras tantas cosas. Ya habíamos tenido la ocasión de hablar sobre el cuento de Juan Manuel, el de los Bar de los Misántropos, o hay un programa de radio dedicado a eso en nuestro podcast, eso también existe. Y vamos a seguir hablando más sobre literatura. Y antes de terminar, decir que, bueno, Arauco está disponible en las principales plataformas para descargarla y conseguir a leerla, tanto en Europa como en América. Vamos a dar enlace en la descripción para que puedan conseguir el libro. Además, vamos a dejar en la descripción también el enlace al blog que coordina y dirige el compañero Nelson Vera, dedicado principalmente a la literatura, pero que también aborda otros asuntos y que seguramente le interese a los que aman de estos temas navegar en ese blog para conocer más de lo que hace Nelson, que bueno, ya ven cómo domina el campo de la literatura, ¿no? Así que agradecer a los que participaron. Recordar que gracias 1.000.000 por estar con nosotros. Quisiésemos haber tenido más tiempo al editor, hablar de este proyecto de Comba, que ya tiene más de 50 publicaciones. Juanma es uno de sus últimos libros, tiene más de 50 libros publicados, haciendo una labor interesante allí sobre las letras hispánicas en el contexto, ¿verdad?, de Cataluña. Muchos autores latinoamericanos, ¿cierto, Juanma, publicando allí? Sí, muchos autores latinoamericanos. Así que nos alegra que el mundo editorial siga, el fetichismo de la celulosa se mantenga y que podamos seguir haciendo cosas como esta. Está bien, así que un abrazo, gracias a todos por participar y bueno, Juanma, enhorabuena por tu libro y ojalá podamos seguir haciendo cosas como esta. ¿Está bien? Nos vemos y hasta una próxima ocasión. Gracias. Adiós y gracias nuevamente. Gracias a ambos. Muchas gracias, Nelson. Presentación. Gracias, Chao. Nelson. Va a estar en YouTube, ¿ok? Todo en YouTube.